vamos a hablar de una nueva mirada a la odontología neurofocal. Y nos encontramos con el profesor Richard Altamirano, odontólogo, que él dice lo siguiente. El cuerpo humano está organizado en una secuencia jerárquica de diferentes niveles de complejidad estructural, atómica, molecular, celular, tisular, orgánica, sistémica, realizan procesos esenciales en conjunto para mantener la integridad del ser humano. El cuerpo humano tiene más de 150.000 millones de células que a través del líquido extracelular trabajan en equipo para formar un ser humano. Dentro de cada una de ellas se producen miles de reacciones químicas de manera ordenada para mantener su propia vida. Cada célula, además, a través del líquido extracelular, dispone de información necesaria para construir, operar, repararse a sí misma y por ende al propio cuerpo, cuando esta información se ve alterada por un campo interferente o un foco. Hoy vamos a hablar de estos campos interferentes con el doctor Richard Altamirano. Le vamos a dar la bienvenida al programa. Y a ver, la primera vez que te escuché, Richard, quedé muy impresionada porque entendía desde mi ignorancia que teníamos que sacarnos todos la muela del juicio, que teníamos que controlar muy bien nuestra boca y eso determinaba un montón de cosas en nuestra salud. Ahora, después de muchas notas, de pasar mucho, de escucharte atentamente, de haber sacado todos los metales de mi boca, porque el cambio fue muy importante, quiero que nos expliques brevemente por qué todos los médicos tendrían que tener una radiografía panorámica para empezar a trabajar con su paciente. Y después vamos a meternos de lleno cómo trabajas tú en tu país, ¿no? Muchas gracias. En realidad que la odontología neurofocal, como decía, no ve al organismo como a la cavidad bucal como una sola parte, sino que la ve integrada a todo el organismo y justamente a través del líquido que baña las células, la matriz extracelular o sistema básico de Pissinger, que Müller estudió en alemán y que decía que todo nuestro cuerpo está bañado por este líquido, 70% de nuestro organismo es agua, y esta matriz extracelular se encarga de la comunicación intercelular. Citoquinas, interleuquinas, un sinnúmero de cosas que mantiene la matriz extracelular, pero que se ve alterada, se ve afectada por terrenos de irritación en el sistema nervioso vegetativo, especialmente los dientes. Los dientes que han sido tratados con metales pesados tipo amalgamas dentales, el exceso de flúor en las pastas dentales, alteraciones en la mordida, en la estructura de la oclusión de los pacientes, hacen que esta matriz extracelular se vea afectada y la comunicación intercelular entre todo el organismo también se ve afectado. Órganos a distancia, por ejemplo, los incisivos tienen que ver con terreno urogenital, confirmado y demostrado por electroacupuntura de Voll, que es un método alemán en el cual hicieron un seguimiento desde las estructuras de los dientes y veían a qué órgano afectaba a distancia. Los incisivos afectan al terreno urogenital, el canino a vesícula biliar, y así todos los dientes tienen relaciones a distancia. Cuando tenemos, por ejemplo, un incisivo alterado, los pacientes empiezan, especialmente las mujeres, secreciones vaginales, dolor, ardor, prurito vaginal, cuando te referís que no relacionan con los dientes. Es cuando hay una carie o cuando está uno arriba del otro, ¿eso es alterado? Eso es una alteración. Ajá. Justamente cuando tiene un proceso carioso que ya ha sobrepasado los límites, que provoca unas pulpitis, el diente ha sido retirado, el nervio, por un tratamiento de endodoncia, y antiguamente se ocupaba pastas que tenían corticoides, se ocupaba cloro para lavar el conducto, y todo esto va llevando a un envenenamiento de la matriz extracelular y un sinnúmero de patologías a distancia relacionadas con el odontón, con el diente. Por ejemplo, los incisivos, ya les digo que tienen relación con terreno urogenital. Hay muchos trastornos que no entienden los doctores, por qué anatómicamente, biológicamente, en exámenes no encuentran nada, pero el paciente presenta molestias.
hacemos terapia neural, bloqueos anestésicos, que justamente eso lo que hablaba boca. el doctor Sayat, Sí. en uno de sus cursos, él decía, los bloqueos anestésicos en el sistema nervioso vegetativo provocan la curación de esos dolores. Ya no estamos hablando de que nosotros estamos trabajando en la percepción del dolor, sino trabajando en la curación de esa sintomatología relacionada con los dientes y que está haciendo trastornos a distancia. Se cree que el 70-80% de enfermedades crónicas están encontradas su origen en la cavidad bucal. Y hoy lo hemos demostrado sin saciedad, por ejemplo, incluso trastornos psicológicos, trastornos emocionales relacionados con dientes, como por ejemplo las muelas del juicio o los terceros molares. Los dientes de la adolescencia, a los 18 años, 19 años, chicos que empiezan a tener ideas violentas, cambios de personalidad, agresividad, depresión, manejos, alteraciones psicóticas relacionadas con los terceros molares. Se eliminan los terceros molares, bloqueos anestésicos en la zona retromolar, hacen que el paciente vuelva a la cordura, vuelva a la tranquilidad, y obviamente hay que hablar también del sacar la muela, pero si la muela está sana, ¿se puede trabajar con terapia neural para rescatar esa muela? Exactamente. Ajá. Ahora, nosotros, por ejemplo, no todos los dientes es fácil extraerle al paciente. Primero, que se provoca también alteraciones a nivel de columna vertebral cuando perdemos una pieza dental. La pérdida de una pieza dental puede provocar una desviación hasta de 1 centímetro de la columna vertebral. Entonces también la reparación, la reposición de las piezas extraídas, en casos ya muy graves también. Ahora la utilización de materiales no metálicos que no provoquen galvanismo en la cavidad bucal. Hay un sinnúmero de trabajos ahora científicos que se están haciendo con porcelanas puras, con circonio, con materiales que no llevan metales, y que realmente, aparte de estéticos, son maravillosos para el paciente. ¿Y qué pasa con esta nueva moda que usan los artistas y que ahora la gente también la está usando mucho, que es el blanqueamiento? ¿Qué pasa con ese producto en la boca? Ya. Hay varios métodos para blanquear los dientes y hay diferentes, hay unos que son más cáusticos, más agresivos, pero yo creo que todo depende de a quién, cómo lo hacemos y quién es el paciente que recibe ese blanqueamiento dental. Hay pacientes que realmente uno puede usar un blanqueamiento y le va de perfección, y hay otros que todos están buscando corregir todo ese proceso emocional que a veces no sabemos morder la vida. A través de los dientes también se manifiestan emociones muy increíbles. Cuando estamos tristes, por ejemplo, los dientes están pálidos, están secos, nuestra boca activado todo el sistema simpático seco, la saliva espesa, no hay esa función de belleza en los dientes. Pero cuando estamos alegres se activa el parasimpático, la saliva se vuelve fluida, transparente, abundante, los dientes brillan y nuestras emociones fluyen. Entonces esos tipos de pacientes aceptan mucho mejor los blanqueamientos dentales. Nosotros tratamos de devolver la integridad, ya digo, biológica, emocional, psíquica. Devolver la integridad de los dientes también es fabuloso, porque uno les devuelve muchas capacidades al paciente. Su nivel social también influye muchísimo, el cómo se relaciona con los pacientes, y muchas emociones reprimidas en los dientes también. Entonces, muchas veces no sabemos por qué el puente, que excelentemente lo hizo el doctor, de pronto a los 2 meses se rompió, se trizó. Es porque ese paciente a lo mejor no resolvió lo que está relacionado con sus miedos, con sus ansiedades. Los incisivos, por ejemplo, los dientes de delante, están relacionadas con miedos, con frustraciones, con ansiedades. Cuando tenemos una excesiva cantidad de miedo, esos dientes empiezan a alterarse. Los caninos tienen que ver con el ladrar a la vida, con qué mordemos la vida, con qué nos agarramos. La ira, la rabia están relacionados con esos dientes. Dice, ¿por qué usted come muchos dulces? No. ¿Qué tal genio tiene? No, yo paso enojado todo el día. Ese diente es el que más caries, más molestias le presenta a ese paciente. Entonces estamos trabajando y asociando ahora emociones, trabajo definitivo con materiales que no hagan daño al paciente. La utilización de ionómeros de vidrio, materiales que son más
más biológicos que hacen menos agresividad que una amalgama dental que contiene un 50% de mercurio y que devasta la salud del paciente, envenena, intoxica al paciente. Richard, y cuando se toma una decisión, que eso lo tomamos los papás generalmente, para hacer una ortodoncia, ¿no? Y que los chicos sufren mucho con la ortodoncia, primero porque les duele también cuando le ajustan los dientitos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo responde emocionalmente o el estrés que produce esto? ¿Cómo lo manejas desde la terapia neural? Bueno, realmente nosotros hemos ido, digamos, evolucionando en esto. Volvimos, como decíamos ahora, a la ortopedia funcional de maxilares, que es un trabajo que lo hacemos con placas que se pueden retirar de la cavidad bucal, que son más fáciles de manejar y que biológicamente hacen que se provoca una rehabilitación neurooclusal, es decir, les llevamos lentamente hacia donde queremos llevar al paciente. Los brackets en sí, como contienen aditamentos metálicos de todo tipo, provocan en un medio ácido como es la saliva un mini galvanismo que altera el normal funcionamiento de las células y que eso a su vez empieza a tener otras repercusiones en el organismo. Y también el hecho de no verse cuando justo tienes que salir en los adolescentes con sus amiguitos, que con no eso, gusta, y ya no les gusta, ya quieren un poco más y retirarse ese rato de la... Realmente hace mucho daño. Para mí los brackets hay que tenerles cuidados. Hay otros métodos, poco más lento, obviamente es más lento, pero en cambio tiene menos efecto biológico que los brackets. A pesar que hay casos que sí los necesitan, en los que recomendamos utilizar fuerzas no muy fuertes, no muy agresivas, más lentos los movimientos biomecánicos para corrección de la oclusión y tienen mejores resultados. Cuando hay un tema de, por ejemplo, que nacen los niños con los dientitos separados o un diente arriba del otro, cuando son los niños, ¿no? Entonces uno va al dentista y el dentista le dice, no espere que se le caigan los dientes. ¿Eso es correcto o hay que trabajar con esos dientes de leche, como llamamos nosotros, en la boquita de los chicos? Yo siempre comparo con los autos, aunque es una cosa muy... Miren que cuando el auto suena un poco, estamos metidos debajo de él, buscando dónde suena, por qué suena, qué falla tiene. ¿Y por qué esperar tantos tiempos en un chico que ya está resonando, que empieza a tener cambios de personalidad, que ha dejado de crecer, que su postura ya no es la correcta, que empieza a tener desviaciones de columna vertebral? Entonces asociémosle a la cavidad bucal y empecemos a tratar como se debe. Ahora hay una cantidad de odontopediatras, de ortopedistas, hay gente de la ortopedia funcional, incluso hoy en Argentina se está celebrando un congreso en estos días muy lindo de ortopedia funcional. Entonces es lo que nosotros tratamos de avisar, o sea, cuando el paciente ya nos indica algo. Miren, un ejemplo clásico, la muela de los 6 años, que es el primer molar superior que se empieza a erupcionar a los 6 años. Curiosamente es una de las primeras muelas que se empiezan a cariar. Entonces, porque los niños entraron a la escuela, empiezan a tener una disbiosis intestinal por la alimentación que empiezan a tener irregular en la escuela, y esa alimentación, el estómago, el meridiano del estómago está conectado al primer molar superior y curiosamente es la primera muela que se afecta con caries. Mejoramos esa disbiosis intestinal, mejoramos la muelita y no tenemos problemas. Pero si lo hacemos a la inversa, sanamos la muela y no curamos el intestino, esa muela va a seguirse perdiendo. Quiere decir que acá entramos en una historia muy interesante que es la alimentación. Todo tiene que ver con... Tanto el organismo puede afectar a los dientes como los dientes al organismo. Y algo interesante que se está haciendo hoy, un estudio justo para la Escuela Panamericana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, para la Academia Iberoamericana de Medicina Biológica, sobre los dientes fantasmas, el órgano fantasma dental. Cuando nosotros extraemos una pieza dental con dolor y con bloqueos anestésicos, con epinefrinas, con vasoconstrictores, estamos dejando grabado el dolor. Esos pacientes, después de un tiempo, una crisis emocional, algo, a veces asoman neuralgias de trigémino por años, que cuando investigamos y le decimos al paciente ¿qué tanto dolor tuvo durante la extracción? Tenía un proceso inflamatorio crónico muy grave, me dolía muchísimo, el doctor tardó mucho en la extracción, hice una extracción muy fuerte y hoy tengo una neuralgia de 10 años, 8 años.
Ahí hacemos tratamientos de doctor, tratamientos que la Escuela Panamericana viene haciendo, bloqueos anestésicos endovenosos, bloqueos anestésicos en cavidad bucal. Que quiero aclarar que no duele, porque esto es lo importante, ¿no? Uno piensa cuando ve la jeringa en la boca o en el cuerpo que duele, y no duele. Realmente uno está relajado y no duele. Eso lo quiero aclarar porque no cuesta nada hacerlo. No, y aparte de eso, el beneficio que tiene el paciente, quitarle un dolor a una persona que dice, mire doctor, yo venía con esperanza donde usted, porque después de usted yo tenía malas ideas personales, porque no tiene que hacer. Biológicamente no encuentran nada, anatómicamente hay una cicatrización perfecta, y de eso se encarga la saliva, por ejemplo, nos da unas funciones neurovegetativas espectaculares. El órgano de la cavidad bucal por eso no tiene cicatrices. La saliva tiene una capacidad de cicatrización impresionante. Pero en cambio, cuando hemos sacado con dolor al paciente y encima no hemos hecho lo que debemos hacer, el paciente queda con neuralgias por mucho tiempo, no acepta prótesis dentales. Entonces ahí vamos haciendo este estudio que sin duda vamos a presentarlo ya muy pronto en los foros, en las escuelas que estamos formando, y estamos dictando ya cursos. El afán de venir a la Argentina es porque el lanzamiento de la Escuela Panamericana, que justamente lo hicimos en este taller internacional aquí en Buenos Aires hoy, lo hicimos en Ecuador en unos 2 meses antes, y creo que esta escuela está creciendo muy pronto, va a tener su propio centro de investigación acá en Buenos Aires y en otros países. Esperemos que en Ecuador lo hagamos muy pronto. Y el afán nuestro es compartir, enseñar y demostrar que la cavidad bucal, cualquier alteración en la cavidad bucal puede hacer muy triste la vida de los pacientes. Dolores de rodilla, dolores articulares, pacientes que por ejemplo mantienen dentaduras postizas por más de 10, 12 años. No, ese doctor que me hizo es muy bueno, nunca me ha molestado. ¿Y qué síntomas tiene? Dolor de rodilla, dolor de espalda, dolores de intestino, infecciones de vías urinarias repetitivas, que cuando retiramos la prótesis optamos por una nueva, si corregimos todos los parámetros, quiere decir que cuando optamos por un implante hay que mirar un montón de cosas, no solamente la boca o la estética de la boca con el implante. No. Lamentablemente la pérdida de piezas dentales se la hizo porque el paciente descuidó muchas cosas. Y por ejemplo, muchas veces perdemos un molar superior, inmediatamente optamos por el implante, pero no miramos el resto de su cavidad bucal, la presencia todavía de amalgamas dentales, la presencia de otras estructuras metálicas, más el implante, puede provocar alteraciones galvánicas que hacen que el paciente empiece a tener dolores que no los tenía. Entonces, primero yo sugiero un saneamiento dental, sanear todo, y en ese caso ya es más fácil que el implante sea mejor aceptado y la reposición o la restauración de toda su boca sea mucho mejor. Rehabilitar un paciente no es sencillo, hay que rehabilitarlo tratando de corregir todos los parámetros necesarios. Bueno, una de las cosas que pensaba, ¿no? Después de escucharte en las primeras charlas hace muchos años que viniste acá a la Argentina, decía, pero ¿cómo puede ser que pase esto si hay gente que se saca toda la dentadura y sigue con unos problemas terribles y ya no la tiene la dentadura? Así que la explicación tuya hoy fue realmente muy importante, porque se tiene que seguir trabajando con la cavidad bucal. Sí, no debemos dejar de descuidar al paciente. Como ya no tengo dientes, no tengo que ir al dentista, al contrario. Se puede provocar una dentadura muy mal hecha. Nosotros tenemos una dimensión vertical que es la correcta. Cuando eso está aplastado, o el dentista o la persona que lo hizo no cumplió todos los requisitos para hacer una rehabilitación con dentaduras bien hechas, ese paciente puede tener dolores de caderas, desviación de pelvis, alteraciones en la motricidad, en el caminar. Todos los dientes afectan, por ejemplo, a la porción cervical superior. Y no hay que descuidar tampoco el terreno bucoamígdalas, que pueden provocar también alteraciones en la parte superior, C3, C4, por ejemplo, y que desde ahí empiezan a irritar el sistema del organismo y empiezan a alterarse mucho. Entonces, yo creo que siempre todo paciente tiene que ser rehabilitado emocionalmente, biológicamente
y ahora la utilización de los bloqueos anestésicos nos está llevando a devolver esa capacidad del organismo de eco-organizarse, de repararse, y el paciente vuelve a curar su dolor, a sanar su vida y a tener una mejor calidad de vida. Y esto se lo tengo que agradecer al doctor Kalahuada realmente, porque me sorprendió en este congreso internacional que se realizó la cantidad de odontólogos jóvenes que había. Eso fue muy gratificante, porque llegó en un momento dado una odontóloga de hace muchos años, que no voy a mencionar quién es, enojadísima, decía, pero no puede ser, siempre soy la única odontóloga que estoy en esto. Le digo, no, esta vez te equivocaste, porque realmente había mucha gente que le interesaba el tema, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho, no sé si es cierto o no, pero bueno, lo voy a verificar, es que en la Facultad de Odontología acá en Buenos Aires hacen gratuitamente la placa para la panorámica para poder empezar a trabajar, y eso me pareció realmente muy importante. Hay que chequearlo, pero creo bueno. Que sí. Tuve la oportunidad de estar invitado en la Universidad Maimónides también esta vez. Entonces ya se empieza a difundir la odontología neurofocal. Ya la conocen, ya digamos que ya ha cogido su puesto. Y para un odontólogo también es grato ver, por ejemplo, un salón ayer con el doctor Kalahuada lleno de médicos que ya quieren entender la odontología, que se quieren apoyar en el odontólogo neurofocal, y ven que su paciente sí, que tenía un dolor serio, ha mejorado, que es más fácil llevarlo ya a sanear su problema, que ya no mantiene el dolor, que es sobre todo una cosa que es terrible ahora, que hace triste la vida de las personas. Y obviamente el trabajo en equipo, en conjunto, es lo mejor que podemos hacer. Ya finalizando, nosotros como pacientes tenemos que buscar el odontólogo neurofocal, así se llama. Sí, odontología neurofocal. Neurofocal. Y realmente nosotros estamos comprometidos, y justamente la Escuela Panamericana, la Academia Iberoamericana, ya no nos hemos guardado nunca, pero hoy por suerte tenemos mucha mayor aceptación. La odontología está cambiando de rumbo, vamos hacia una odontología más reconfortante, más alegre, más comunicativa con el paciente. Buscamos la integridad del paciente, ya no vemos como dientes, sino como todo un organismo, como todo un ser humano, que detrás de él hay muchas cosas lindas que se puede aprender. El cuerpo realmente es una cosa maravillosa, y el mejor libro de un médico es el paciente, cuando le empieza a hablar de sus emociones, de qué busca, qué quiere. Richard, no quiero dejar de preguntarte una sola pregunta si tenemos tiempo, porque por tener una perrita te la tengo que preguntar. ¿Qué pasa con los dientes de los animalitos? Porque yo a mi perrita le limpian los dientes cada tanto, la anestesian y la limpian. ¿Es lo mismo? Claro, igual, por ejemplo, si el perrito tú le agredes, le tratas mal, el perrito también tiene se manifiestan ahí. Pero por ejemplo, la alimentación incluso se manifiesta, y es fácil ver en los animales, y empiezan a tener serios trastornos nutricionales, hígados grasos. Los animalitos los tienen, claro. Y eso se manifiesta también en cavidad bucal, pérdida de piezas dentales, caries en los perritos. Es por la alimentación que no es la adecuada para ellos. Y más aún, yo creo que tanto ellos como todos los que estamos aquí en este mundo tenemos que vivir en armonía, vivir en paz, sanear nuestro corazón, sanear nuestra vida. Y eso se manifiesta también en todo lo que tenemos, en cavidad bucal, en nuestra saliva, en nuestra vida, en cómo digerimos los alimentos, cómo tragamos nuestras emociones. Exacto. Y cómo mordemos la vida. Gracias Richard por pasar por el programa. Muchas gracias a ti. Gracias. Siempre es grato estar acá.